Es hinchada propia acá parece. He pagado. No, gracias. Comenzamos con una serie de prédicas que se tratan sobre nuestros pensamientos. No sé si se acuerdan, ¿no es cierto? La primera prédica sobre la que hemos escuchado, ¿de qué se trataba? ¿Qué? Patrones de pensamientos, muy bien, Jorge. ¿No es cierto? Y nosotros hemos escuchado de algunos que se llamaban los padres del desierto. ¿Se acuerdan de ellos? Si no se acuerdan, ahora les hago acordar. Yo creo que si nosotros ponemos en práctica esta prédica, ya no vas a perder lo que recibiste hoy. ¿Alguna vez te pasó que el domingo en el culto recibiste chévere? Y ya a veces llegando a la casa se perdió. Te peleaste con tu papá, te peleaste con tu mamá, tu hermano te quitó lo que tenías ahí y se fue todo lo que Dios había hecho en el culto. Pero hay algo que se llama lectio o lectio divino. A ver, dile a tu vecino lectio divino. Que en español es la lectura divina, que es un método con el cual se puede leer textos bíblicos y formar nuestro espíritu. ¿Cómo tomar la palabra de Dios y cómo alimentarse de ella? Vamos a ver si algunos de ustedes ya lo estuvieron poniendo en práctica. Nosotros escuchamos de los padres del desierto que vivieron más o menos en el año 200 a 300 después de Cristo, o sea, no era tan lejos, y se fueron todos juntos al desierto. En verdad fueron como los primeros monjes para buscar a Dios. Dijeron, nos vamos a separar de toda la gente que está alrededor nuestro. Al parecer vivían por Egipto, y dijeron, nos vamos a ir al desierto y vamos a buscar juntos a Dios. Pero esos hombres, y sobre todo uno, estuvo muy atacado en sus pensamientos. ¿Y qué es lo que hizo? Ese libro existe hasta el día de hoy. Comenzó a escribir todos los pensamientos que él tenía acerca de él y de situaciones y todo eso, todos los pensamientos negativos, y agarró su Biblia y comenzó a ponerle enfrente lo que Dios dice sobre eso. ¿Y saben qué? Nada coincidía con la palabra de Dios. Entonces, cuando venía de vuelta esos pensamientos, ay, no sé nada, agarraba la Biblia y comenzaba. Más bien, él escribió un libro, porque agarró 600 pensamientos y a esos 600 pensamientos le puso en contra de la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿no es cierto? Nosotros hemos escuchado en esa prédica también que más o menos el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Entonces, pero soy optimista. Y creo que muchas veces nosotros también nos damos cuenta de las cosas que hablamos. Somos muy rápidos de acordarnos de todas las cosas malas que nos han hecho, todas las injusticias, todas las cosas donde no nos cumplieron, pero no nos acordamos también de todas las cosas buenas, ¿verdad? De lo bueno que ha sido Dios. Y vamos a comenzar esta historia con una historia judía, esta predica con una historia judía. Y creo que los que están ahí atrás se pueden venir acá adelante y conforme va vaciándose el baño, Jesus, pueden ir, porque ahí hay una reunión extra. No, llámame a la gente ahí. ¿No? Los que están adelante del baño. Ahí está. Cuando se desocupa, talcual.com. Se desocupa, va al siguiente. Ok, comenzamos con una historia judía de un productor de jabón. Un jabonero y un rabino paseaban un día. Hay una cosa que no entiendo. La religión existe desde hace miles de años, pero mires donde mires, no hay más que maldad y corrupción, deshonestidad, injusticia, dolor, hambre y violencia. La religión no ha mejorado ni un ápice del mundo. Ahora te pregunto, ¿para qué sirve entonces? El rabino, sin contestarle, caminó junto al jabonero y finalmente los dos llegaron a un parque infantil
donde unos niños sucios jugaban en el barro. Hay una cosa que no entiendo, dijo el rabino. Mira a estos niños. El jabón existe desde hace miles de años y sin embargo todos esos niños están sucios. ¿Para qué sirve entonces el jabón? El jabonero respondió, pero rabino, uno no puede adjudicarle al jabón que los niños estén sucios. Hay que asegurarse de usarlo para que cumpla su función. El rabino sonrió y le dijo, exacto. La imagen de este jabón es también una imagen del texto que vamos a estudiar ahora juntos. Solo cuando hacemos uso de la palabra de Dios, cuando la aplicamos, cuando trabajamos con ella, entonces recién va a cumplir su propósito. Vamos a ver cómo va a encajar todo eso con la imagen que acabamos de ver y vamos a Romanos 1, 14 al 16. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vamos a ver un par de cosas para poder entender un poquito mejor el contexto de este versículo. Pablo estuvo en Corintio, en la iglesia, y era más o menos 55, 56 después de Cristo. Eso significa que fue un poquito más que 20 años después de la crucifixión. O sea, nos damos cuenta que no había pasado tanto tiempo todavía, ¿no es cierto? Y la iglesia ya se había esparcido en toda la región mediterránea y él escribió a la iglesia ¿de dónde? No. ¿Y alguien lo dijo bien? ¿A quién está escribiendo? ¿En qué libro estamos? A la iglesia en Roma. La iglesia en Roma ya era bastante grande. Ya tenía bastantes células pequeñas, tenían iglesias en casas y había crecido un montón. Y parece ser que Pablo le escribe a los judíos que eran cristianos, ¿no es cierto?, que habían encontrado a Jesús, pero también a cristianos que eran gentiles, o sea, no eran judíos de nacimiento. Y la carta a los romanos, interesantemente, es la base del Evangelio. Vamos a ver ahora el texto. Y vamos a ver un poquito más de cerca qué pasó ahí alrededor. Y vamos a ver paso por paso hasta llegar a esa frase, el justo va a vivir de fe. Pablo dice, está en deuda, ¿no es cierto? Con eso comienza él, estoy en deuda con todos, dice, al comienzo. Cuando yo estoy en deuda con alguien, ¿qué tengo yo? ¿Qué? Pagamos, ¿ok? Yo tengo una obligación con alguien, ¿no es cierto? Un compromiso. Si yo tengo una deuda con el banco y me hago loco, ¿tú crees que el banco se queda tranquilo nomás? No, pues, porque tengo el compromiso de devolver la deuda, ¿verdad? Tengo la obligación. Sabemos que alguien que tiene deudas está en una situación donde está obligado a algo, ¿no? Sea de dinero o otra deuda. Alguien que tiene deudas de plata tiene la obligación de pagarle a la persona o entidad que le prestó el dinero. Interesantemente que acá Pablo dice, estoy obligado, o si lo queremos decir diferente, otros tienen un derecho de algo mío. No sé, sean griegos o no griegos, sabios, ignorantes, todos tienen derecho a eso. Él está listo para venir a Roma, para compartir el Evangelio.
Y después él dice que no se avergüenza del evangelio. Otra palabra para describir la palabra avergonzado es no deshonro el evangelio. Interesante, ¿no? ¿Y qué va a traer? La buena noticia que Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor, que Él trajo salvación, redención para cada persona que cree en Él. Ahora vamos al concepto de la fe. Porque vemos que la fe tiene un concepto y tiene el poder ¿de qué? De salvación. Luego vemos que habla de la justicia. Una justicia que es válida ante Dios. Ahora te pregunto, ¿qué es justicia? Jorge, ¿qué es justicia? ¿Pagar cuentas? No necesariamente. ¿Cuántas veces tú dices, uy, pero eso es injusto? Y no tiene nada que ver con plata. Ah, cuando le dan algo a alguien y a ti no te dan. Les voy a contar la historia que contó el pastor Jobst. Dice, cuando era niño, su mamá de vez en cuando traía algo, que era una tableta de chocolate, ¿ok? Y lo que pasaba era que eran 4 hermanos y 2 papás. ¿Eso qué significa? Que habían 6 pedazos y cada uno recibe ¿cuánto? ¿Cuánto? 1, ¿verdad? Ahora, pero dice el pastor Jobst que a veces uno de sus hermanos se emocionaba tanto que comía ¿cuánto? 2. Entonces, alguien se quedaba sin su pedazo, ¿verdad? ¿Eso es justo o injusto? Injusto. Dice el pastor justo porque comió lo que necesitaba. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Ok. Acá en la Biblia dice, ¿qué es esta justicia? Una que solo es válida ante Dios. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Quién es el justo? En otra parte de la Biblia dice que ningún hombre es justo delante de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora, no sé si ustedes saben, pero que esa frase, el justo vivirá por la fe, viene de Habacuc. Habacuc 2:4. Dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Esta frase, el justo vivirá por su fe, es la frase más citada del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y Pablo, significa que parece ser que es bastante importante, Pablo la cita siempre en diferentes cartas y en diferentes contextos. Vamos a ver juntos. Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y en Hebreos leemos que en esa situación están perseguidos y dice que miran todos los ejemplos de fe, ¿no es cierto? Los hombres de fe, Abraham y todo eso, y que pongan su confianza, a pesar de todas las persecuciones, en el Dios vivo. El justo vivirá por la fe. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Interesantemente, ojo, fueron perseguidos. ¿Y qué dice acá Pablo? El justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Y en Romanos 1:17 vuelve a decir el justo vivirá por la fe. Interesante, ¿no? Parece ser que eso de la fe es bastante importante. No por tus obras, no por lo que haces, no por ser bueno, por ser religioso, no por estar bautizado como cristiano, ni nada de esas cosas, porque me esfuerzo mucho. Solo se puede ser justo ante Dios sobre la base de la fe.
Ser justo significa, perdón, salvación, obtener la vida eterna y tener fe. Otra vez, ser justo significa perdón, salvación, obtener la vida eterna y tener fe. Ahora, vimos lo de la tableta de chocolate y vimos lo de los 6 pedazos. Todos ustedes dijeron que fue injusto, ¿verdad? Aparte del pastor. Ahora, no sé dónde tú trabajas. ¿Ok? En la casa de transformación, el día de los colaboradores por lo general comienza a las 6 de la mañana. Entonces, tú comienzas a las 6 de la mañana a trabajar, estás todo pilas, estás bañada, alistada. Y ya estás comenzando a hacer el desayuno para Naomi. Y después trabajas, llevas a los chicos al colegio, tú, sea donde trabajes, ahí estás desde las 6 de la mañana. La siguiente persona llega a las 11. Dice, sorry, me quedo dormido. Ya, pero al toque se pone a trabajar también. Y el que sigue llega a las 3 de la tarde. O sea, ¿tú ya estuviste trabajando cuántas horas? No. ¿De las 6 hasta las 3 de la tarde? 9 horas. Y tú ya dices, ¿sabes qué, papito? Ya, además, te podrías irte a tu casa, porque nosotros acá ya venimos trabajando 9 horas. Y uno, cara de palo, viene a las 6 de la tarde. Peor todavía, ¿no? Ahora, le dijeron que este día le van a dar un bono a todos los trabajadores que trabajaron bien. ¿Y todos van a cobrar? Hoy sí el pago. ¿Y todos van? Y todos reciben lo mismo. ¿Es justo? ¿Por qué? ¿Es justo que todos reciban el mismo sueldo? Tiene que recibir más la persona que ha trabajado más, ¿no? Diríamos nosotros. Ahora, te digo algo. Vamos a Mateo 20. Y ahí habla sobre los jornaleros del viñedo. ¿Y qué dice? ¿Te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Jesús habla de eso y Dios tiene una justicia totalmente diferente que nosotros. ¿O no? Tú dices que injusto. Mira, acá ya voy trabajando 12 horas y el otro vino 12 horas tarde. No te estoy hablando de 20 minutos. Y recibe lo mismo que yo. Y Dios dice, me parece que los dos se merecen la misma paga. Entonces, ¿en qué consiste esa justicia de Dios? Que según nosotros es muy injusto. En verdad, en nuestro mundo, y lo que nosotros vemos como justicia, tampoco no se puede definir qué es justo y qué es injusto. Porque nunca nadie tiene las mismas posibilidades. De lo que se considera justo o injusto depende un montón de las circunstancias, de la cultura, de la sociedad. O sea, la justicia del mundo siempre depende de las personas. Lo que para ti es justo acá en el Perú, para alguien en China es injusto. Y lo que es injusto para la persona en China, en alemán, le parece una falta de respeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo definimos justicia? Indefinible, ¿verdad? Así que, vamos a ver qué dice Dios acerca de eso. Romanos 3:10. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Los seres humanos han perdido su rectitud a causa de la caída. En el momento que Adán y Eva pecaron, nosotros perdimos la justicia. Entonces, ay, qué pesado es Adán, qué pesado es Eva. Pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que tú te equivocaste en tu vida? ¿Te acuerdas? No, la primera vez, no la última. Y hay tantas cosas que hiciste mal que no te acuerdas ni de la primera vez. Al nacer, porque nosotros ya tenemos la iniquidad de pecado, ¿verdad?
Pero bueno, a más tardar, ahí también perdiste tu justicia. Así que no hay ni un justo entre nosotros todos, aunque lo intentemos. Ni el pastor. Pero, acá que dice, nuestro texto que dice, ¿quién vivirá por su fe? Entonces, ya pues, dice Rosita, nadie vive. A ver. Ahora. Por supuesto hay personas buenas, ¿no es cierto? Ahora te digo una cosa que me vino en la alabanza, que para nosotros también sería bien injusto. Y suena medio fuerte lo que digo ahora. ¿Quién de ustedes alguna vez ha mentido? Mentido. ¿Alguna vez? ¿O dijiste media verdad? Oye, los que no levantan la mano, bien mentirosos, ¿ah? Hasta mentido, hasta tus pies deberías levantar. Ok. Tu paga es la misma que alguien que ha violado y matado a alguien, que es la muerte. Te cuento que el infierno no se divide entre los menos pecadores y los más pecadores. ¿Eso justo? Pero Señor, yo solo he mentido. Le dije a mi mamá que todavía no sabía mis notas, pero sí las sabía. Mentira, chao infierno. Igual que el que ha violado. Según nosotros, eso no sería justo, ¿verdad? Ahora, todo ser humano, dice la palabra de Dios, está bajo la maldición del pecado. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos el pacto de Dios, vimos que la gente, cuando vivía según el pacto de Dios, eran considerados justos. Dice la palabra que el justo es el hombre que guarda los mandamientos de Dios y los cumple. Pero por el otro lado, nosotros sabemos que es bastante difícil de cumplir siempre la palabra, porque en todos nosotros vivimos bajo la maldición del pecado. Haces lo mejor que puedes, pero vuelta fallaste. El Señor metí la pata, o sea, ya no era justo. O sea, ningún hombre puede estar delante de Dios y ser justo sobre la base de su pecado. Y eso es un problema, ¿verdad? Ahora, ese es el Evangelio de Pablo, que dice lo siguiente, y ahí todos nosotros nos salvamos, amigos. Dios envió a su único hijo para comprarnos libres y para perdonarnos. Y eso dice, tú no lo puedes hacer, tú no puedes ser justo, tú ya la fregaste, pero, yo envié a mi hijo unigénito, primogénito, para justificarte. Por gracia. Así que, dile a tu vecino, uy, me salvé. Porque te cuento algo. Esa gracia no es por mérito tuyo. No es porque eres muy buena gente. No es porque después de fregarla te esforzaste un montón. Sino, eso es gracia. No te lo mereces. Chévere, ¿sí o no? Por eso, a Dios no le importa si fue la primera vez que mentiste o si ya la fregaste, pero hasta el fondo. Está su gracia ahí. ¿Se dan cuenta que la justicia de Dios es diferente? Algunos dicen, oye, qué injusto. A esa persona le perdonan tanto. La friega mínimamente 7 veces a la semana. ¿Y yo? Que hace 88 días que no la friego, no sea, me parece injusto. Parece ser que tienes que entender la gracia de Dios. Que Dios define justicia muy diferente que nosotros.
¿verdad? Quizás hasta tú lo has experimentado. Y o sea, sé la historia de una amiga mía que ha robado en tiendas. Y hago una pregunta, ¿qué debería pasar con los rateros? Llevar a la cárcel, ¿no es cierto? ¿Alguien de ustedes alguna vez los han robado? ¿Ana? ¿Sí? ¿Les han robado? Ok, los que a nosotros nos han robado, bien feo, ¿ah? ¿Qué se debería merecer esa persona? Mínimo ir a la cárcel y devolver lo que te ha robado, ¿verdad? Latigazos, tortura. Ok, mi amiga robó, o sea, es ratera. ¿Sí? Te cuento una cosa. Si te quedaste con el vuelto de la tienda, de la plata que te dio tu mamá, no le devolviste el vuelto, también eres un ratero. Ok, volvemos a mi amiga. El día que se convirtió, Dios le dijo, no me gustó que has robado. Anda a las tiendas y pídele perdón. Y ella fue a la tienda y dijo, quiero pedir perdón. Yo he robado en su tienda. No una vez, no dos veces, sino muchísimas veces. Según nosotros, ¿qué debería pasar con ella? Cárcel. ¿Sabes lo que le dijo la dueña de la tienda? Gracias por confesarlo. Y nos vemos de vuelta. No le hizo una denuncia. No la castigó. No le hizo lavar los pisos de la tienda. No le hizo ni siquiera pagar lo que ha robado. Le perdonó. Eso es gracia. Dile al otro vecino que tienes. Uy, me salvé. Porque ¿cuántos de nosotros nos gusta que cuando nosotros la fregamos así, también nos perdonen de esa manera? ¿O no? Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Absuelto, justificado. Estás justificado. Estás absuelto de tus pecados. Pero la gracia no está solo ahí para que lo agarre el que quiera venir, sino hay una condición. Y solo es una condición. Somos solo justificados por la fe. Eso que alguien te diga, estás absuelto, solo puede pasar si nosotros tenemos fe. Ahora necesito que todos apunten. Primer punto. El primer paso es decir sí a la redención y a la salvación. El primer paso es decir sí a la redención y a la salvación. Ese sí implica que a partir de esa decisión, de esta fe, llevo una vida nueva en la fe. Un estilo de vida en el que la palabra de Dios vive en mí. Dios quiere que vivamos una vida en un espíritu nuevo a partir de esa fe. Esa decisión que hemos tomado de seguirle a Jesús para que el pecado ya no pueda reinar en nuestra vida. El justo por la fe, por la salvación, vivirá de esa fe y de un nuevo estilo de vida en la fe. Cuenta el pastor Jobs que cuando era muy joven en la fe, sabemos de sus cuentos que se convirtió a los ¿cuántos años? Son los que no escuchan los testimonios del pastor Jobs, 14. Siempre lo cuentan sus prédicas. El pastor Jobs se convirtió a los 14 años por sus amigos que estaban alrededor suyo, le contaron de Dios y lo llevaron a la iglesia. Y le dijeron, Jobs, tú tienes que leer en la Biblia. Ese pastor Jobs que leía la Biblia no entendía nada, nada.
Y ellos le decían, siempre aprovechaban, decían, Jobs, ¿tienes tiempo? Dice que se juntaban y charlaban y preguntaban cómo estaba y le decían, tienes que seguir leyendo en la Biblia aunque no entiendas nada. Porque esos muchachos de solo 14 años habían entendido que leer la Biblia y la palabra nutre nuestro espíritu. Y dice el pastor Jobs que al mismo tiempo, cuando él se convirtió, se abrió la primera rehabilitación de drogas en la ciudad de donde él viene. Y contó que los ex drogadictos habían sido salvados y todo eso, pero quedaron medios nubladitos. Suponemos porque se le habían quemado unas cuantas neuronas por las drogas. ¿Y saben qué comenzaron a hacer esos drogadictos o ex drogadictos? Comenzaron a confesar todos los días salmos. Y esos salmos, por proclamar tantos salmos, esa nube y esa cosa que estaban medio nublados se les fue por completo. Entonces, su terapia de recuperación era proclamar la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Lo que me gustó, lo que dijo el pastor Jobs, es que la fe no es una confianza ciega. No es, ok, Dios, me tiro de la ventana y a ver si tú me agarras. ¿Ok? Sino, está fundamentada y fundada en la palabra de Dios. Sabemos que en la Biblia dice que los cielos tierra y cielos pasarán, pero su palabra permanecerá o no pasará. La fe es un poder espiritual. Sabemos que en Juan 1, 1 Juan 5:4 dice, nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. 1, la fe tiene oídos. La fe tiene oídos. Dice la palabra de Dios que por la lectura continua nuestra fe crece. Por eso Pablo dice, la fe viene del oír. Entonces, por eso el pastor Rubén también muchas veces dice que leamos la palabra de Dios silenciosos debajo de la frazada. No, léela en voz alta. Porque al leerla en voz alta, ¿qué pasa? La escuchas. Por el oír viene la fe. 2, la fe tiene ojos. La fe tiene oídos, la fe tiene ojos. Nosotros sabemos que nuestros pensamientos se pueden equivocar, pero nuestros ojos también se pueden equivocar. El año pasado, de noviembre, ya casi hace un año, el pastor Rubén, el pastor Jobs y la pastora Charlotte se fueron a Recife, Brasil. Y todos dijeron que fue lo más terrible que han visto, más o menos, en su vida. Dios nos guió a una calle que se llama Calle de Gloria y tiene todo menos gloria. Ni esa gloria, porque es un desastre. Ahora, muchos de los que han ido a Recife pueden ver eso y muchos de los que han venido hasta se querían ir de vuelta por haber visto lo que vieron. Pero algunos también fueron y dijeron, veo las casas que ya están renovadas. Veo esa calle de la gloria que está llena de la gloria y la presencia del Espíritu Santo y esas casas restauradas, renovadas, llenas de niños que fueron recogidos de la calle, que son transformados para la gloria de Dios. La fe tiene ojos. Tenemos que aprender de ver las cosas de tal manera como Dios las ve. Es una llave para tu familia, tu trabajo, tus problemas, las cosas en las que estás metido. En 1 Corintios 2:9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Qué chévere. O sea, cuando tú ves las cosas que ves, ¿tú qué tienes que comenzar a hacer? Ver las cosas que Dios ve. Ese niño malcriado, que siempre desobedece, está sucio. Ese niño perfumado, bañadito, obediente,
rápido para servir, lento en enojarse, grande en amar. 3, la fe tiene una boca. La fe solo se hace eficaz cuando nosotros la confesamos. Si nosotros lo hacemos silenciosamente, con la puerta cerrada, y pensamos sobre las cosas intelectualmente, hay personas que hasta no pueden dormir por pensar tanto, no va a funcionar nada. La fe tiene una boca, así que tienes que comenzar a confesarla. Ahora te voy a contar algo. La falta de fe también tiene boca. Nuestras confesiones negativas, las cosas que decimos a cada rato, atan la mano de Dios. Te lo vuelvo a decir. Nuestras confesiones negativas y las cosas que decimos a cada rato atan la mano de Dios. Y quizás dices, eso es imposible si Dios es todopoderoso. Pero sí es así. Nuestra confesión negativa tiene impacto. Dios dice que las palabras tienen poder. Hablas mal sobre tu esposo, quizás ni siquiera te escuchan. Hablas mal de tus padres o las personas que te crían. Hablas mal sobre tu lugar de trabajo. Hablas mal de tu jefe. Te quejas sobre las personas que trabajan contigo, quizás con los que tienes que hacer equipo en el trabajo. Te quejas de tus hijos, de los chicos que tienes a cargo. Te quejas de las circunstancias. Te quejas de la política. Te quejas del día. Te quejas de la nube. Te quejas del sol. Pero cada vez atas a la persona sobre la que haces esas malas confesiones. La pones en cadenas, la amarras, la cautivas. Pero lo mismo pasa al revés. Te cuento una cosa, también te puedes atar y amarrar a ti mismo. Soy una tonta, nunca entiendo, nunca va a ser, nunca... Te amarras a ti mismo. Nunca voy a ser bueno en eso, siempre la voy a fregar, nunca me va a salir, Dios no va a poder conmigo. Te amarras. Otra vez, lo mismo pasa al revés. La fe tiene poder, la palabra de Dios se manifiesta. Nuestra confesión de fe tiene poder de cambiar circunstancias. Y algunos dicen, ya, qué exagerada. A mí ni mi confesión me puede salvar. Pero no es así, porque la palabra dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, tiene poder. 4, la fe recibe. Marcos 11:24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, si creen que lo han recibido, será suya. Eso está chévere, ¿no? Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ay, a mí no me funciona nada. Obvio. Porque no haces nada con tu espíritu, tus pensamientos. No les voy a pedir que levanten la mano. Pero ya hemos escuchado 3 predicas sobre los pensamientos. ¿Cuánto has puesto en práctica todos los días de lo que escuchaste de esos 3 mensajes? ¿Se acuerdan? La primera prédica de Pastor Jobs dijo que eso va a costar trabajo. Pero que nosotros somos bastante flojos para esas cosas. Ahora respóndete a tú mismo. ¿Fuiste flojo o comenzaste a ponerlo en práctica? Lamentablemente muchas veces somos muy flojos espiritualmente. ¿Y qué significa eso? No hago nada con esas cosas. Lo escucho, entra acá, me parece chévere, me sale por acá, sigo y mi fe no crece. Y no te sorprendas que tus pensamientos se manifiestan y estás ahí cautivo y que no sé qué cosa. Y quizás hasta incluso esos pensamientos y todo lo que pasa en ti te llevas por un camino que ni siquiera lo quieres. Pero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque fuiste flojo espiritualmente. Dile a tu vecino, no sea flojo. 5. La fe recibe. Otra vez.
La fe recibe a través de la palabra de Dios vida y fuerza. Puedo y tengo que nutrir mi fe. Esa nutrición es como tomo la palabra de Dios, cómo la trabajo, cómo me nutro de ella. No va a funcionar que estoy medio despierto en la noche o en la mañana que recién me levanté y leo mis 4 versículos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y después me voy a la ducha y sigo con mi vida. Tomar la palabra de Dios, nutrirme de ella, significa que no puedo vivir sin haber realmente estudiado la palabra de Dios. El que no nutre su espíritu con la palabra de Dios nunca podrá vivir en la fe y nunca tendrá victoria sobre el pecado. ¿Quién de ustedes quiere tener victoria sobre su pecado? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nutrirte de la palabra. El que nutre su espíritu con la palabra de Dios va a poder resistir el diablo. Chévere, ¿sí o no? El pastor Jobs en su primera prédica dijo que el campo de batalla del diablo, ¿dónde es? En nuestra mente. No son solo nuestros pensamientos. O tú dices, es un hecho porque siempre me ha salido mal. No es así. El que nutre su espíritu con la palabra de Dios tiene poder sobre el diablo. Porque en la Biblia dice que resistan al diablo y ¿qué va a hacer? Y él huirá de ustedes. Muy bien. Y vemos en Lucas 4 que cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a proclamar y contradecir al diablo con la palabra de Dios. El diablo está detrás de Jesús, ¿no es cierto? Le intentó de tentar, le mintió, intentó de relativar la palabra de Dios, de eliminarlo, de atacar a Jesús. Pero Jesús es la palabra y él respondió a cada pensamiento, a cada palabra del diablo con la palabra de Dios. A cada mentira, él sabía la palabra de Dios específica. Ahora les quiero presentar la lectura divina y vamos a apurarnos. Lectio divino en latín. Es un método con el cual tomo la palabra de Dios, no solo lo leo, sino comienzo a trabajarlo y otra vez eso comienza a cambiar la forma de mis pensamientos. 1. Lectio o la lectura. Es la lectura atenta de los versículos. No dormido en el baño, sino tomo un texto y no lo leo rápido, sino lo leo atento y marco, por ejemplo, las cosas importantes. ¿No es cierto? Nosotros en nuestro estudio de teología nos dijeron que vayamos de afuera para adentro. O sea, por ejemplo, ¿en qué lugar está? ¿Qué persona está ahí? ¿En qué momento fue? ¿Ok? Estoy atento. Y voy a descubrir nuevas cosas incluso. Ok, ahora esa palabra yo ni sabía lo que significa en español. A ver si ustedes. Ruminatio en latín. En español, rumiación. Rumiación. ¿Alguien sabe lo que significa? Ok, no estoy tan mal. El término rumiación significa centrarse en determinados pensamientos y estar constantemente pendiente de ellos. ¿Otra vez? El término rumiación significa centrarse en determinados pensamientos y estar constantemente pendiente de ellos. O sea, me meto un pensamiento en la cabeza y lo muevo, lo pienso. ¿Ok? Eso es rumiación. 2. Ves el texto bíblico y comienzas a meditar en él. No solo lo lees y ya está, y gracias Jesus por tu palabra, sino comienzas a pensar en él, comienzas a meditar en él. ¿Qué dice? Buscas versículos sobre qué es lo que Dios habla especialmente para ti. Como por ejemplo el versículo que hemos usado, el justo vivirá por la fe. Lo repites, lo masticas de nuevo, trabajas con él, haces ese versículo tu posición, lo haces tuyo, lo mueves, lo trabajas, no lo sueltas.
en vez de pensar tanta estupidez, comienzas a trabajar en tu cabeza la palabra de Dios. Primero, la lectura, atenta, ¿verdad? Segundo, rumiación. 3, oratio o la oración. Muchos dicen la oración viene al final, pero no. Yo doy una respuesta al texto que he leído de la Biblia. Comienzo a hablar con Dios sobre lo que he leído. Quizás le dices hasta a Dios lo que aprendiste, le das gracias por su palabra, pero también le dices si tienes preguntas. Comienzas a alabarlo, comienzas a comunicarte con Él sobre su palabra. Si Él es el autor de la palabra, qué mejor que preguntarle al mismo autor, ¿no es cierto? Si tienes una pregunta. Contemplatio. 4. Y tú dices, ay no, ahora vamos a tener que ser contemplativos, pero no. Contemplatio significa comunión. Y ese contemplatio es la oración del tabernáculo. Es tener comunión con Dios. Después, primero, has leído atentamente. Después has tenido esa rumiación, la has trabajado, la has masticado. Pues oraste, pues tienes comunión con Dios. Descansas en su presencia. Esperas que el Espíritu Santo te hable. Tienes simplemente comunión con tu papá. Chévere, ¿no? Tomas esa palabra y la haces tuya. ¿Tú crees que después de trabajarlo tanto, puedes salir y pensar una estupidez todavía? Mucho más difícil, ¿verdad? Lees la palabra, te fijas qué palabra te habla en el versículo, la trabajas en tu espíritu, oras al Señor, le dices que dice Él sobre ese texto, le cuentas lo que no entendiste. Señor, te doy mi alabanza, te doy las gracias por la palabra que me diste. Gracias que me hablas personalmente. Y después estás delante de Él y esperas qué es lo que Él quiere hacer. Y te aseguro y te garantizo que cuando tú haces eso, Dios va a comenzar a abrir los cielos sobre ti. Porque abriste tu espíritu. Ya no tienes el carro cerrado, sino tienes el descapotable, abierto hacia el cielo. No te huele el pelo en el viento. ¿Ok? El Señor te puede comenzar a hablar, que no está cerrado, está abierto. Ahora se pone un poco más serio y con eso terminamos. Jesús la palabra, pero hay tiempos donde nuestros oídos están cerrados y no podemos escuchar siempre su palabra. La Biblia dice que en esos momentos tenemos nuestros corazones cerrados. Aunque Dios nos quiere hablar, por eso no lo puede hacer y por eso es tan importante entender que nuestro espíritu tiene que estar lleno de fe y de la palabra de Dios. Hay una historia de un pastor que se llama Wilhelm Busch y él escribió lo siguiente. Wilhelm Busch dice, hace unos años se publicó un libro raro que se llamaba Cartas del Infierno. En ese libro, el autor se imaginó cómo será el infierno. Una escena me impactó de forma especial y no me la pude sacar de la cabeza. El excursionista camina por una interminable estepa gris o camino gris. Por todas partes ve gente sentada, tienen caras torturadas. Se revuelan el pelo, se sientan y apoyan pesadamente la cabeza en las manos. Parecen perdidos. Es como si estuvieran pensando en algo con aguda concentración. Puedes sentir lástima por la gente. ¿En qué están pensando? Les preguntó el caminante. En un nombre. ¿En un nombre? ¿En qué nombre? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Esa es nuestra desgracia. ¿Cómo que no lo saben? Están pensando sobre un nombre que no conocen. Realmente no lo entiendo. Sí, le dicen los condenados. Sabemos que hay un nombre poderoso y glorioso. Cuando podríamos llamarlo ese nombre, hasta podríamos ser salvos de este infierno.
Cuando estuvimos vivos, hemos escuchado de ese nombre, pero no le dimos importancia. Y ahora ya no lo podemos encontrar. ¿Tú no nos puedes decir ese nombre? De ahí los condenados se agarraron del caminante, le suplicaban, le lloraban para que él les diga ese nombre. Pero lo más impactante recién vino después. El caminante les nombró el nombre único y grande, el nombre de Jesús. Pero aunque él se lo haya dicho ese nombre de manera clara, es como si no podían escuchar el nombre. Finalmente gritó el nombre de Jesús tan alto que era como el aullido de un huracán. Lo gritó a los vientos, pero era como si sus oídos estaban tapados. No podían escuchar el nombre. Ya no tenían órgano para oírlo. Ahí el caminante se alejó de ellos. Qué terrible es eso. El nombre está, pero no lo podemos encontrar. Y aunque se le dice el nombre, ya no lo pueden agarrar. Pero a ti, mi lector, escribe Wilhelm Busch, se lo diré claramente. Todo el que invoque el nombre de nuestro Señor Jesús se salvará. Escúchalo de una vez. Primero no quieres y luego no puedes. Por lo tanto, créelo. En ningún otro hay salvación, ni hay otro nombre dado al cielo y los hombres en que pueda ser salvo, sino el nombre de Jesús. Ese será el infierno más terrible, que ya no conozca el nombre por el cual alcanzamos la salvación. Dios nos ayuda a tomar en serio ese nombre, a amarlo, a invocarlo, mientras aún estamos a tiempo. Dios nos ayude a tomar en serio su palabra, a acogerla en nosotros y a no dejarla de lado mientras podemos oírla y recibirla en nuestro espíritu. Vamos a levantarnos. Y te invito a que le respondas al Señor. Quizás tú necesitas que Dios te haga justo, que es por su perdón. Acuérdense que el primer paso es decir sí a la redención y a la salvación. Esa redención y esa salvación nos hace justos delante de Él. Pero sin esa justicia, nosotros no podemos prevalecer delante de Dios. O le tienes que pedir perdón al Señor. Donde lo que tú escuchaste no alimentaba tu fe, sino tu desconfianza. Donde lo que viste no era fe, sino solo veías desastre. Veías las cosas que no son, las fallas de los demás y los tuyos también. Donde de tu boca no salía fe, sino falta de fe. Donde cautivaste incluso a personas con tu falta de fe, con tus confesiones. Donde no te has nutrido de la palabra de Dios. Si algo de eso eres tú, dale una respuesta al Señor, pídele perdón.
Señor, te damos gracias que somos justificados por tu sangre. Jesús, nosotros somos todos injustos, pero gracias que tú nos has justificado por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Señor, que aunque nosotros no lo merecemos hasta el día de hoy, tú decidiste adoptarnos, de justificarnos, de limpiar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. Pero gracias, Señor, también que tú nos diste las herramientas para ya no vivir bajo el yugo del pecado. Gracias que tú nos diste tu palabra para ya no ser esclavos del pecado y que podamos vencer y enfrentar a Satanás con tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es verdad, que no vuelve vacía, que es poderosa. Gracias que es como una espada de doble filo. Y, Señor, decimos que comenzamos a agarrar tu palabra y que la vamos a poner en práctica, Señor. Vamos a leerla de manera atenta. Vamos a meditar en ella, Señor. Vamos a trabajarla, vamos a masticarla, nos vamos a nutrir de ella. Señor, queremos comenzar a orar y hablar contigo sobre tu palabra. Pero al mismo tiempo queremos comenzar a tener comunión contigo, Espíritu Santo. No queremos entrar y hablar nomás y salir, sino queremos comenzar a tener una relación y una comunión contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, que tú nos diste todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria, para vivir una vida en el llamado que nos has dado, para vivir una vida feliz. Y ahí donde estás, comienza a darle gracias al Señor por su palabra, que te dio esa palabra, esa espada de doble filo, que no te mandó a la perdición nomás y que te la arregles solo o sola, sino te dio ese manual de instrucción. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, que tú nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, que tenemos todas las herramientas y no tenemos excusa, porque está todo ahí. Y gracias, Señor, por poder usarlo, y por victoria, por crecimiento, por autoridad y por presencia tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto ha sido todo por hoy. Terminamos como siempre con la bendición de Aarón y nos despedimos de todos los amigos que están por internet, ¿verdad? Chao, 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 chao. Después de la bendición ya no les hablamos, así que ustedes que están aquí ya saben, terminamos siempre con la Santa Cena, así que después que se van los amigos del internet, tenemos aquí todavía la Santa Cena. Chao, chao. יברכך אדוני ואיש מרעך ירא אדוני פניו אליך ויהונך
יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום יברכך אדוני ואיש אליך יאה אדוני פניו אליך ויברכך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום